Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Vamos a comenzar en un minuto, Bezrat Hashem. Los que quieran colocar su cámara, así los veo y podemos interactuar. No sentir que estoy hablándome a mí mismo, aunque eso es bueno, pero por lo menos ver caras. Perfecto, gracias Ingrid, gracias Raquel. ¿Me escuchan bien? Excelente. Bueno, vamos a comenzar. Gracias Dora. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, que espero que sea de mucho beneficio para todos ustedes. Como siempre digo, estas clases son mi experiencia de este último año 2020, bastante desafiante en muchos sentidos. Primero a nivel de salud, también a otros niveles, pero obviamente lo más importante es la salud. Como dice la Torá en el principio, ¿cómo empieza la Torá? Bereshit bara. En el principio Hashem creó. Pero también dicen que bara viene de la palabra briut, que significa la salud. Bereshit bara significa lo primero es la salud. Increíble, así también comienza la Torá. Hoy vamos a hablar de un poquito de la ley de atracción. La ley de atracción es como se titula nuestro taller de 3 clases. La semana pasada hablamos de neuroplasticidad positiva y de cómo romper esos canales, esas redes neuronales negativas que fuimos formando a partir de las circunstancias de nuestra vida y a partir de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros hábitos y nuestras acciones que crearon nuestra personalidad, una personalidad que muchas veces queremos cambiar, pero nos cuesta mucho cambiarla a partir de esas costumbres y esas redes neuronales fijas que están en nuestro cerebro. Hoy vamos a seguir hablando básicamente de lo mismo, pero desde otra perspectiva. La perspectiva de nuestras decisiones, de nuestra interpretación, de nuestra realidad y de las circunstancias que nosotros vivimos. La idea de esta sesión dentro del taller de la ley de atracción y Torá que estamos estudiando es que podamos elevar nuestra frecuencia emocional, nuestra frecuencia espiritual, nuestra frecuencia vibracional. Y eso está en nuestras manos, o por lo menos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras manos. Tenemos todos la capacidad de elegir cómo queremos vivir y cómo queremos responder a los asuntos que ocurren en nuestra vida. Como muchas veces mencionamos, quizás el dolor no está en nuestras manos, pero sí el sufrimiento. Nosotros lamentablemente no podemos elegir si nos toca pasar por un dolor, pero sí podemos elegir y tenemos la capacidad y el libre albedrío de elegir no sufrir por eso. Y básicamente lo que vamos a estudiar hoy es la importancia de reaccionar ante los sucesos de nuestra vida con frecuencias emocionales altas y no negativas, porque a partir de nuestra reacción es como vamos a vibrar nosotros. ¿Y por qué es importantísimo este concepto? Como les dije en un principio, todo yo lo analizo a partir de mi experiencia. No trato de plantear teorías, sino mi experiencia con mis desafíos y también analizando momentos en los cuales no reaccioné de la mejor manera ante circunstancias difíciles de mi vida. Y estoy hablando de lo que me ocurrió el último año. Y como ustedes ya lo escucharon muchas veces, porque Baruch Hashem me siguen hace muchos meses, al principio, yo diría los 4, 5 meses
desde que comenzó mi padecimiento de salud, con más de 25 síntomas bastante complicados y pero muy difíciles que me afectaron diferentes sistemas en mi cuerpo, por 4 o 5 meses yo estaba reaccionando ante esos síntomas con frecuencias emocionales negativas. Y yo no me estaba dando cuenta, porque por supuesto tenía dolor y a ese dolor yo le traía aparejado sufrimiento y yo me sentía víctima de mis circunstancias. Y yo quería que los demás también acepten de que yo estaba sufriendo y que sufran conmigo. Estoy hablando del círculo familiar más cercano. Pero mi papá me decía constantemente, tú tienes esos síntomas, pero tienes que dejar de ser víctima de las circunstancias. Y yo no lo entendía. Para mí era imposible poder reaccionar de una manera diferente. Hasta que Baruch Hashem, como les conté la semana pasada, comencé a reaccionar completamente diferente, aunque estaban los síntomas, aunque yo estaba teniendo dolor, aunque yo tenía 25 síntomas muy complicados. La importancia de reaccionar positivamente ante un trauma, lo que me ocurrió a mí, y desde ese momento lo he analizado con muchas personas que han vivido situaciones parecidas, cuando a uno le toca un trauma y uno reacciona con desesperanza, con miedo, con vergüenza, con emociones negativas de baja frecuencia emocional, el trauma se transforma en una realidad cotidiana. En realidad el trauma ocurrió hace 4 meses, pero hace 4 meses uno está experimentando ese trauma y lo hace vívido en forma permanente y en forma constante. Y lo peor, que cada vez que nosotros estamos en esa dimensión de trauma, cada vez bajamos más espiritualmente. Cada vez nos deterioramos más a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel espiritual. Esto se los estoy diciendo porque lo viví por 4 o 5 meses. Realmente fue en detrimento. Mi reacción me iba cada vez lastimando más en todos los sistemas de nuestro organismo. Hasta que traté de cambiar. Y uno de los problemas, no sé si todos participaron en el taller de las entidades espirituales. Cuando una persona está por 4 o 5 meses o por un tiempo prolongado y no puede reaccionar positivamente con estas frecuencias emocionales positivas de las cuales vamos a hablar hoy, lamentablemente pueden entrar entidades negativas dentro de la persona, lo que se llaman en otras filosofías egregores o tulpas. Ya lo estudiamos en otros talleres, pero realmente cuando uno se adhiere a los niveles bajos de respuesta emocional, lamentablemente uno es un recipiente para negatividad. Todos sabemos que la energía existe. Ustedes pueden entrar a un salón lleno de gente y hay un evento, una circunstancia negativa, uno entra y uno percibe esa energía. Si uno entra a un lugar donde están festejando y hay alegría, uno también percibe esa energía. Científicamente, el corazón proyecta un magnetismo eléctrico. ¿A cuántos metros? A 3 metros de cada uno de nosotros. Y eso se siente, eso se percibe. Si una persona está conectado a frecuencias emocionales positivas, nuestro corazón no solamente que no va a estar bloqueado, sino que va a poder manifestar ese positivismo, esa energía, esa bendición que sale del corazón hacia todo el mundo entero. Y como sabemos, es una regla de la Torá, midá keneged midá. Significa medida por medida. Según cómo tú vives, es lo que vas a proyectar hacia afuera
Y eso es lo que tú vas a recibir desde el exterior hacia a ti mismo. Es como un boomerang emocional. Uno puede manifestar muchas cosas buenas, abundancia, bendiciones, bienestar, todo lo que siempre pedimos. Lo pedimos pensando que obviamente viene de Hashem todo, pero Hashem nos da a nosotros el libre albedrío, nos da la posibilidad para que nosotros podamos expresar esto y que Hashem nos los traiga a nosotros. Pero nosotros somos los creadores de alguna manera, o los co-creadores de la energía que manifestamos y la energía que vamos a proyectar hacia nosotros. Ese es el libre albedrío que Hashem nos dio. Nosotros somos las antenas que proyectan y que reciben. Por eso es importantísimo, ante cada situación de la vida, responder de una manera positiva. Ahora lo que voy a hacer, voy a compartir pantalla y les voy a mostrar, hay muchas tablas de las emociones, pero acá voy a explicar algunas cosas muy impactantes. ¿Ok? Aquí están las emociones con cada una su calibre de energía, vamos a llamar. Se hablan de megahertz, pero yo quiero hablar de energía emocional o de energía espiritual. Y aquí vemos que la idea es que una persona recibe un trauma, recibe una situación negativa. Entonces, vamos a ver qué pasó conmigo. Yo recibí ese trauma, esa historia negativa, y yo respondí con enojo, aquí dice, enojo 150, o con miedo, lo que más tuve fue miedo, ¿ok? Que tiene un calibre energético de 100 megahertz, o con duelo, yo realmente estaba haciendo un duelo ya pensando lo peor, apatía, no tanto, pero sí era una respuesta que sufrí. Culpabilidad, 100%, porque se me pasó por la cabeza toda mi vida en un instante o en unos meses y había mucha culpabilidad por muchas razones, nada grave, pero sí en ese momento uno realmente analiza su vida de una manera profundísima, en detenimiento, de una manera muy delicada. La cabeza funciona a 200 kilómetros por hora y aparece la vida de uno en un instante por la cabeza. Entonces había culpabilidad también y había vergüenza. En mi caso, una vez me preguntó alguien, Rabino Benayón, ¿por qué tenías vergüenza? Por tener un padecimiento de salud. Y el problema era que era una vergüenza porque no había un diagnóstico y realmente no sabía lo que estaba pasando y era todo muy extraño. La vergüenza también era parte de este concepto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona tiene una situación así, una circunstancia X que pone en jaque tu vida, entonces uno reacciona con estos niveles negativos de respuestas emocionales. Entonces lo que va a ocurrir con nosotros es que estas respuestas emocionales se van a hacer parte de nuestra vida, se van a hacer parte de nuestra personalidad. Y nosotros estamos accediendo a frecuencias emocionales negativas y vamos a empezar a hacer antenas negativas para más negatividad. Midá que neged midá, medida por medida. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que nunca ser víctima de las circunstancias y reaccionar en forma negativa, con miedo o con culpabilidad o con vergüenza, nunca es positivo. Pero la mente, ¿qué nos dice? Esta es la realidad, esta es la naturaleza, estás pasándola mal, es normal reaccionar así. Esto si operamos a partir del cuerpo. O, mejor dicho, si operamos a partir de nuestro ego, que el ego es el que se desmorona, el ego es el que está pensando que está muriendo por lo que está pasando, por el trauma acontecido. Entonces, la persona lo que tiene que saber, independientemente del problema, el problema no es el problema es la reacción.
la persona puede reaccionar con coraje o por lo menos con neutralidad. Ir al medio. Cuando llega el momento del trauma, cuando llega el momento de la circunstancia X que pone en jaque nuestra vida, estar por lo menos en un estado neutro. No interpretar la situación todavía. Verla como un observador. Yo no necesariamente soy mi trauma. No necesariamente me tengo que identificar con este dolor. Ese es el gran problema. Yo no soy el dolor. Yo no soy los pensamientos negativos o las emociones terribles que estoy sintiendo por esta circunstancia X. Entonces, poner el carro en neutro y tener la capacidad de poder separarse de lo que está ocurriendo y poder ver en perspectiva como un observador que está testimoniando algo que está pasando. Es verdad, está pasando por dentro, pero en realidad podemos verlo como si estuviera ocurriendo por fuera. Tenemos nuestra capacidad para hacerlo. Siempre que no nos identifiquemos con nuestros pensamientos o nuestras emociones o nuestro dolor. Si lamentablemente pensamos que somos nuestros pensamientos y nos identificamos con ellos o con las emociones o con el dolor, es imposible separarnos de esto. Pero nuestro verdadero ser es mucho más profundo que nuestros pensamientos y que nuestras emociones y que nuestro dolor. Tenemos un alma y esa alma no está supeditada a estos tres conceptos de pensamiento, emociones y dolor. Entonces, poder poner neutro y después ir subiendo con un análisis en perspectiva de la situación. Que Baruch Hashem lo empecé a lograr después de haber salido del shock y después de haber estudiado estos conceptos, me puse en neutro y empecé a ver, primero, aceptar lo que está pasando. Como nuestros sabios siempre dicen, no lo entiendes, la situación es complicada, pero como repetimos siempre, Gam Zu Letová. ¿Qué significa Gam Zu Letová? No significa todo es para bien, significa también esto es para bien. ¿Qué significa también esto es para bien? Significa que no lo ves como bueno, pero también esto, a pesar de verse la circunstancia tan negativa, va a ser para bien. Eso es el nivel de aceptar la realidad. Cuando estamos entonces en aceptar lo que está pasando y nos decimos a nosotros, aquí hay un mensaje que yo no puedo todavía descifrar, no puedo decodificar. Mi cuerpo está sufriendo mucho, mi ego está siendo aplastado por esta realidad. Pero voy a aceptar, voy a confiar en el camino del Kadosh Baruj Hu. Después paso al nivel de la razón, el porqué, el propósito. Y haciendo al próximo peldaño. Y empiezo a entender. Y de repente en mi mente pasa un mensaje o pasa un pensamiento y me dice, cuando ya cambié la frecuencia emocional con la cual estoy respondiendo ante esta realidad, y la mente me dijo a mí, tengo que cambiar mi forma de vivir. Quizás mi forma de vivir era muy buena, pero tengo la capacidad de trascender, de llegar a un nivel superior. Baruch Hashem, soy un buen padre, pero puedo ser mucho mejor. Soy un buen marido, puedo ser mucho mejor. Soy un buen rabino, puedo ser mucho mejor. Encontrar la razón, el propósito, el mensaje, no el por qué, que eso es básicamente conectarse con frecuencias emocionales bajas, sino el para qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de todo esto? Y una vez que uno se conecta con el propósito y se da cuenta que los propósitos que se forjan o que se proyectan a partir de toda esta negatividad son propósitos tan, pero tan especiales,
Yo no puedo o no hubiera podido, si no hubiera pasado por todo lo que pasé, estar haciendo estos talleres. Y muchas cosas más que estoy haciendo muy positivas. Es un aprendizaje muy grande, eso hace que uno responda con amor, con cariño, una respuesta muy elevada. Y uno puede responder incluso con amor y con cariño a pesar de no ver el propósito y el verdadero mensaje por el cual uno pasa por circunstancias difíciles. También es una posibilidad. Y nuestros sabios nos enseñan que existe esa posibilidad. Incluso estando en una situación negativa, responder con amor. Y como estudiamos en relación a las entidades espirituales negativas, ellas, dijimos, se alimentan del miedo, se alimentan de la vergüenza, se alimentan del dolor, de las emociones bajas. Pero si nosotros respondemos con amor a través de activar los ojos de la mente o el tercer ojo, y a pesar de no ver el propósito en este momento, yo amo la situación, me conecto, sé que es para mi bien y sé que es un gesed, una bondad divina muy elevada, tan elevada que no puedo percibirla en mis limitaciones personales. Pero de Hashem no baja nada negativo. Entonces yo me puedo enamorar incluso de esta circunstancia negativa. Y cuando lo hago, esto no quiere decir que no voy a hacer nada para salir de ella. Voy a salir, pero con la fuerza del cariño, del amor, de la emuná, la fe en Hashem. Y obviamente con alegría, con paz. No voy a hablar de ser un iluminado, porque no es lo que nos compete, por lo menos a mí no me compete eso, pero me quedo con los niveles anteriores. Buscar la paz dentro de la tormenta, buscar la alegría, buscar el amor, la razón, y todo a partir de aceptar, en principio, que todo es para bien. Gam Zule Tova. Entonces, esto es algo, después si ustedes quieren les mando el chart, les mando la tabla para que ustedes la vean. Yo la verdad que la tabla la tengo en mi celular todos los días. Y en cada oportunidad donde tengo un desafío en lo cognitivo, en lo emocional y mucho en la mente, porque todo comienza con la mente. La mente empieza a vagar, la mente empieza a hacer todo tipo de análisis. Entonces yo me voy a preguntar y me pregunto constantemente, ¿estos pensamientos me llevan a sentirme bien o me llevan a sentirme mal? ¿Provocan las emociones y las frecuencias emocionales elevadas o las bajas? Entonces decido si ese pensamiento vale la pena o no vale la pena, de acuerdo a la tabla emocional, de frecuencias emocionales. Es muy importante observar nuestros pensamientos y no reaccionar, ni necesitar controlar el pensamiento, sino, como dijimos antes, mirarlos desde un lugar neutral y preguntarnos si ese pensamiento vale la pena, me eleva en frecuencia emocional o viene en detrimento de mí. Entonces, quiero introducir un concepto que es fantástico. Es una enseñanza del Baal Shem Tov, pero yo, con su permiso, la voy a dar un poquito vuelta. Primero, ¿qué dice el Baal Shem Tov? El Baal Shem Tov dice que cuando la persona sube después de los 120 años de vida en este plano terrenal y físico, sube al tribunal celestial. Entonces, ¿qué hacen con la persona? Le hacen olvidar que ella es la persona y le muestran una película de toda su vida y le dicen a esa persona, a esa Neshama, que tiene que juzgar a esa persona. Y la persona va a juzgarse a sí mismo, sin saber que la película es parte de su película o que el actor protagónico es el mismo.
Entonces, ¿qué dice el Baal Shem Tov? Ya que hacen esto en el cielo, en el tribunal celestial, el Baal Shem Tov recomienda que la persona juzgue a todo el mundo en forma favorable para que cuando llegue al tribunal celestial y tenga que juzgarse a sí mismo sin saber que uno es el que está siendo juzgado por uno mismo, entonces uno se va a juzgar favorablemente. Porque si en tu vida ejercitas este concepto de juzgar favorablemente a todo el mundo, entonces cuando vas a llegar arriba te vas a juzgar a ti favorablemente. Así dice el Baal Shem Tov. Yo quiero agregar algo al respecto. Si uno juzga favorablemente al prójimo, debería también juzgarse favorablemente a sí mismo. Y esto es muy importante para no caer en las frecuencias emocionales negativas. También uno tiene que juzgarse a uno mismo positivamente, porque es muy fácil entrar en esas frecuencias de culpabilidad, de miedo, de apatía, de vergüenza, porque eso también es una costumbre. Eso es lo que dijimos la semana pasada, neuroplasticidad negativa. Estoy acostumbrado a juzgar negativamente y también me juzgo a mí negativamente. Entonces me tengo que preguntar, ¿cómo me estoy juzgando ante cada situación? ¿Tengo un amor personal verdadero como para conectarme con frecuencias emocionales positivas o siempre vivo en detrimento de mí mismo? Entonces, la idea no solamente, digo yo, es juzgar a todo el mundo favorablemente, sino uno mismo también conectarse con frecuencias emocionales positivas porque es importante para uno mismo, para poder vibrar y proyectar y manifestar todo lo que realmente queremos. Todo comienza por nosotros. Este concepto también es un concepto cabalístico. Se llama Itaruta Deletata, el despertar desde nosotros mismos, el despertar desde abajo. Cuando despertamos desde nosotros mismos y nos conectamos con esta inspiración y con este amor y con esta alegría y con esta valentía y con este aceptamiento, no sé si no se dice aceptamiento, pero bueno, con este aceptarse a sí mismo, entonces eso es lo que vamos a recibir. Y proyectamos Itaruta de Leila, el despertar de Hashem, midá que neged midá, medida por medida. Todo depende de nosotros, no de nuestras circunstancias. Entonces, ahora quiero compartir con ustedes, no los conté, pero como 10 conceptos fundamentales en los cuales debemos trabajar y ejercitar para poder cambiar nuestra frecuencia emocional y personal. Porque puede ser, como también me pasó a mí, les comparto, una vez que empecé a salir adelante, uno empieza como que a conectarse con un lado más positivo de la vida, deja de ser víctima de las circunstancias, pero uno, lamentablemente, el trauma ocasionó un problema y uno ha hecho un cambio, pero tiene que trabajar un poquito más para poder ascender y para poder mantenerse, como decía el título de esta segunda clase, de este taller, en una frecuencia emocional permanente positiva. No quiere decir que no vamos a tener nuestros bajones, no quiere decir que vamos a permanecer siempre en ese nivel, pero estas herramientas que vamos a compartir son fundamentales para mantenernos en ese nivel vibracional. Y la primera es muy interesante, tiene que ver con perdonar y perdonarse a uno mismo. Perdonar es algo fantástico, lo hemos también hablado muchas veces. Cuando hacemos Kriyat Shema a la mitad, hacemos el Shema para irnos a dormir, el Shema comienza con una de las plegarias, una de las liturgias más poderosas
para mí interpretar que existen, que es ese párrafo donde nosotros perdonamos a cualquier persona y empezamos a detallar si la persona me afectó monetariamente, si me afectó personalmente a nivel de mi cabod, de mi honor, o si me afectó en esta vida o me afectó en otra vida. Y antes de dormirnos, que esto es algo muy interesante, porque el dormir significa ascensión espiritual. El dormir significa que la Neshama se eleva. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Kriyat Shema antes de dormir? Tú te quieres elevar, tú quieres ascender, tú quieres crecer. Y eso es lo que estamos buscando todos nosotros. Me imagino que aquí hay, Baruch Hashem, como 20 personas inscritas en este taller, porque quieren crecer, quieren ascender, quieren mejorar. Entonces, antes de que la Neshama se eleve, lo primero que hay que hacer es perdonar a los demás. Pero el ego, ¿qué va a decir? No, pero no puedo perdonar porque si perdono, no estoy lastimando a esa persona que me dañó. Primero, no lastimamos a nadie. Los únicos que se lastiman cuando no perdonan somos nosotros mismos. Porque lamentablemente cargamos ese pedacito de trauma. Porque también una interacción negativa con otra persona también es un pedacito de trauma. Entonces cargamos con ese trauma como una mochila que nos hace mucho daño. Y se transforma, como vamos a ver a continuación, en una emoción atrapada, que se atrapa en mis tejidos, en mis neuronas, se transforma en dolor crónico, se transforma en malestar, se transforma en depresión, en pensamientos obsesivos. ¿Para qué? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, estos son detalles muy sencillos. Hoy no vamos a hablar de Kabbalah, hoy vamos a hablar tajles. ¿Qué hay que hacer para elevar la frecuencia emocional? Y para dejar de estar en los niveles bajos y poder acceder a los altos. Entonces, perdonar a los demás, incluso si tienes alguna duda y piensas por alguna razón que no se puede perdonar a esa persona, háblalo con un rabino, háblalo conmigo, si quieres, háblalo con un... Y vamos a buscar la manera de que te desligues de esa situación. Por más difícil que sea, pero al final uno se está lastimando más. Y también, fundamentalmente, perdonarse a uno mismo. Puede ser que uno cargue también con situaciones del pasado y que la mente nos diga, tú eso malo que le hiciste a la otra persona, no lo puedes olvidar. Tú tienes que cargar con esa culpabilidad. Pero la respuesta es no. No es egoísta liberar esa culpabilidad. Hay que, obviamente, pedir perdón, tratar de arreglar las cosas de la mejor manera con la persona, pero hay un proceso de teshuvá que hay que hacer y join. Pero que el Yetzer Hará, nuestro ego, no se aproveche de esa situación, de ese mal proceder personal, para que nosotros estemos cargando con esta situación el resto de nuestros días. Y estar realmente pesados y no poder acceder a esos niveles para poder estar bien. No hay nada por lo cual no se pueda hacer teshuvá. Y si hay alguna duda de cómo hacer teshuvá, háblalo con el rabino también. Él sabe las leyes, él conoce la espiritualidad del concepto, pero que nada provoque que nosotros bajemos a frecuencias emocionales negativas. Si por alguna razón, por más especial que sea, o más espiritual, o más real que sea la situación, si nos provoca bajar a vergüenza, a miedo, a culpabilidad, hay que descartar estas respuestas emocionales. Perdonarse a uno mismo. Esto es lo primero, y perdonar a los demás. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de otra cosa muy importante, que mucha gente le cuesta mucho este concepto. Llega un momento en nuestras vidas, creo que a todos nos pasa en algún momento,
cuando maduramos un poquito, o nos damos cuenta que hay personas en nuestro ambiente que no nos hacen bien. Hay personas que se transforman en personas tóxicas de alguna manera y que quizás por ser o familiares o ser muy cercanos en la comunidad, uno en su bonomía hizo mucho esfuerzo para conectar con esa persona y realmente hemos aprendido mucho porque nos han ayudado también a tener tolerancia, a tener paciencia, a mejorar también en muchos aspectos. Pero llega un momento, si está en la capacidad de uno tiene que proteger su energía. Uno tiene que proteger su energía de esa toxicidad emocional, espiritual incluso. Y uno tiene que buscar la manera de cambiar su lugar. No estoy diciendo que necesariamente la persona tiene que mudarse a otro país, pero sí buscar la manera de saber las personas que me afectan y más si soy sensible y esas personas se transforman en tóxicas para mí, tengo que darle la oportunidad a mi neshama de conectarme con otro tipo de personas que están más vinculadas con mi frecuencia emocional, espiritual y personal. Y no es ningún problema hacerlo esto también. Porque está escrito también, Meshane Makom, Meshane Mazal. ¿Por qué dice que aquel que cambia el lugar cambia su Mazal? ¿Qué es algo? ¿Es una superstición? ¿Es algo técnico? No, no es algo técnico. Quizás en el lugar donde te encontrabas, alrededor de la gente que te encontrabas, no podías vibrar a un nivel superior y cambias de lugar y encuentras tu lugar y encuentras otro tipo de frecuencia emocional. No digo ni positiva, digo más acorde a tu misión. Hay que prestar atención a este concepto. Lamentablemente, hay gente que nos drena la energía. Hay gente que nos levanta y hay gente que nos baja. Entonces uno tiene que definir. La vida es lo más importante y la energía hay que depositarla en las personas más importantes, empezando por uno y su familia. Entonces hay que proteger la energía, hay que proteger la vibración emocional. Obviamente hay que respetar a todo el mundo, pero no tengo que casarme con todo el mundo. Muy bien, otro de los conceptos. Dice la Mishnah, Hacé leja rab, ukne leja haber. Hacete de un rabino y adquirí un amigo. Fundamental estos conceptos que están relacionados y son de alguna manera una dimensión superior de lo que estábamos hablando antes. Si una persona tiene un rabino, obviamente, la Mishnah sigue y dice para alejarse de la duda, pero si uno tiene un rabino, entonces el rabino, ¿qué va a querer de uno? Que uno tenga siempre esa conexión de frecuencias emocionales altas. La idea es que un rabino lo guíe a uno no solamente por la parte técnica de la Torá, sino por la parte espiritual de la Torá, la parte de vibrar y de vivir Torat Haim, una Torá de vida, una Torá vital, no una Torá técnica. Ese sería el objetivo. Para eso es importante tener un guía, tener un mentor. Yo creo que también en esto puede entrar la idea de un psicólogo con el cual uno tiene esa confianza y esa conexión y esa química. Siempre buscar, cuando uno está un poquito mareado, esa guía que puede ver las cosas de una manera diferente y de una manera neutral y objetiva. Y la idea de un amigo, miren esto fascinante. En el mundo se dice que hay que tener muchos amigos. Pero la Mishnah no dice que hay que tener muchos amigos. La Mishnah dice, Aseleja Rab ukne leja haver. Adquirí para ti un amigo.
En la sociedad, no, hay que tener muchos amigos. La verdad, les voy a decir un secreto. Yo no tengo amigos, más que quizás uno por ahí. Pero no porque lo diga la Mishnah, sino porque creo que tener amigos es una responsabilidad muy grande. Hay que darles muchas cosas, hay que recibir muchas cosas. Es algo muy profundo tener un amigo y realmente quita mucho tiempo y mucha energía. Uno tiene que guardar la energía para quizás otras cosas. Un amigo es una responsabilidad muy grande, un amigo de verdad, como David y Jonatán. Pero miren, David y Jonatán, no habla de muchos amigos. Entonces, pero sí, un amigo es muy importante, porque ese amigo nos va a ayudar a trascender. Un verdadero amigo nos va a decir, oye, estás conectando o respondiendo, interpretando esto con culpa, con miedo. Cuando nos conectamos con un amigo, el Yetzer Hará del amigo no funciona. Funciona el Yetzer Tov. Y por eso nos aconseja positivamente. Es importante tener un amigo también. Otro de los conceptos fundamentales, que lo hablamos en el primer taller, pero vamos a mencionarlo aquí también, que es muy importante, es meditar. Por lo menos meditar todos los días 5 minutos, 10 minutos, una meditación de mindfulness o meditaciones como las que estoy haciendo yo, que ustedes pueden ver en el canal de YouTube o en mi método, pero meditar todos los días, ¿qué nos hace? ¿Cuál es el gran problema de conectarnos con frecuencias emocionales bajas? Porque nuestra mente, con la cual nos identificamos, nos dice, Señor, ante esta circunstancia, culpa, miedo, vergüenza, etcétera, etcétera. Y la mente constantemente nos está lastimando a nosotros. Tenemos en un minuto un pensamiento que dice una cosa y el próximo pensamiento contradice lo que dice el primero y el tercer pensamiento contradice a los dos primeros y nuestra mente empieza a divagar y no sabemos realmente quiénes somos nosotros. Y si nos vamos a dar cuenta profundamente, o nos vamos a considerar bipolares o tripolares, o nos vamos a considerar, que eso sería la idea, que nuestros pensamientos no somos nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, accedamos a realmente quiénes somos nosotros. Porque ese es el verdadero motivo de los pensamientos obsesivos o lo que se llama el mind attack, cuando ataca la mente y decimos, ¿pero qué está diciendo la mente? ¿Por qué me dice una cosa, me dice otra? ¿Por qué me trae este pensamiento y yo quiero contradecirlo? Porque en realidad yo no soy esto, pero me está diciendo esto y puedo pasar una hora haciendo lo que se llama shakla betaria, ida y vuelta con mis pensamientos hasta que mi motor se daña y me siento deprimido, me siento ansioso. ¿Por qué pasa esto? Los cabalistas dicen, no para que te deprimas, sino para que te des cuenta que tú no eres tus pensamientos, que no te identifiques con ellos, porque ellos no son tu esencia. Y si tú te das cuenta de esto y observas a los pensamientos en perspectiva, entonces te vas a dar cuenta de que tú eres algo más que tus pensamientos. ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu verdadero ser? Tú eres espiritualidad, tú eres energía, tú eres una neshama. No eres un cuerpo que tiene un alma. Eres un alma operando en un cuerpo. Eres un alma que tiene pensamientos. Eres un alma que tiene emociones. Pero tú verdaderamente eres un alma. Y te da la posibilidad de tener esta bipolaridad o estos pensamientos contradictorios. Te da la posibilidad de darte cuenta que tú eres algo más allá, más profundo. Y eso que tú eres, que eres más profundo, ¿cuándo puedes acceder o tener un acercamiento a eso? Cuando aquietas, silencias los pensamientos contradictorios. ¿Y cómo lo logras eso? Uno de los métodos es a través de la meditación. La meditación
relaja los pensamientos y la meditación hace que la persona entre por lo menos al subconsciente. Es verdad, los que hacen meditación saben que cuando una persona hace meditación, la mente consciente se apaga, como ocurre cuando dormimos, y el subconsciente aparece, y en el medio de la meditación uno puede ver que emergen pensamientos rarísimos o del pasado de uno, o cosas que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque se abrió el subconsciente. Hay que dejarlos fluir, hay que dejarlos pasar y estar tranquilos. Pero en realidad cuando una persona está meditando, la mente consciente se apaga, se anestesia y tenemos una posibilidad de conectarnos más con nuestro verdadero ser. Y el ejercicio de la meditación es una de los ejercicios más importantes para poder vibrar en las frecuencias requeridas para estar en un nivel superior. La meditación nos da paz, nos da tranquilidad, nos da propósito, nos da alegría. No sé si alguna vez hicieron una meditación y terminando la meditación se empezaron a reír. Realmente es fantástico, fantástico. Eso realmente es algo fantástico, ¿ok? Me están pidiendo aquí en privado hacernos un ejemplo de meditación. Les voy a mandar en privado, en el taller de hoy, les voy a mandar las meditaciones que yo he hecho, que me han ayudado mucho en mi proceso también de mejoría. Se las voy a mandar al taller, al chat del taller, para que las vean y para que las hagan. Realmente son muy especiales, ¿ok? Y sí quiero aclarar algo. Hay que tener cuidado con las meditaciones cuando no conocemos el source de las meditaciones. Según los cabalistas, hacer meditaciones de personas no conocidas puede ser bien grave, porque uno se abre espiritualmente a conceptos y se nos pueden meter otras cosas que no queremos que se nos metan. Entonces es importante hacer meditación de fuentes fidedignas y que ustedes conocen, ¿ok? Ok, otro de los conceptos fundamentales es vivir en el presente. Es lo más difícil que existe. Lo más difícil. Les voy a contar lo que me pasa a mí. Yo hago tefilá y pasa la tefilá y digo, ¿recé? Tuve 1 hora y 15 haciendo tefilá, pero ¿estuve ahí? O como el otro día estaba caminando y me llamó una persona de Israel y quedé 10 minutos en el teléfono y estaba caminando dando vueltas, pero en piloto automático. Y no había ningún problema porque yo doblaba donde tenía que doblar, subía donde tenía que subir, bajaba, no choqué con ninguna persona en el camino, pero yo no estaba en el camino, yo estaba en la llamada. Vivir en el presente significa que cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo, me conecto profundamente con lo que estoy haciendo. Y mi mente está conectadísima a tal punto que las angustias, el dolor del pasado no ingresa en mi presente y lo contamina, y tampoco me preocupo por las ansiedades del futuro. Pero lamentablemente no vivimos en el presente. Analicemos todas las cosas que hacemos en nuestro día. Y cuando las hacemos, preguntémonos, ¿estoy conectado con lo que estoy haciendo realmente? ¿O estoy, como se dice, a 4 manos haciendo otra cosa? ¿O pensando en otra cosa? Entonces, vivir el tiempo presente no es solamente un dicho bonito. Es preguntarse cada vez que estoy haciendo algo si mi mente, mi corazón, mi cuerpo está conectado con eso que estoy haciendo. Se dice sobre el Rambam, sobre Maimónides, que él tenía tiempo todos los días para caminar. Él hablaba de la importancia del ejercicio. Decía que incluso personas que no se alimentan de la mejor manera, si hacen el ejercicio, tienen más oportunidades de no enfermarse. Y para él era importantísimo caminar todos los días media hora. Y muchos preguntaron, ¿cómo es posible que el Rambam tan ocupado
podía caminar media hora. Y la respuesta que el Rambam daba era, si todo lo que tú haces, cuando lo haces solamente pensando en eso y no estás en 3 cosas a la vez, hay tiempo para todo en la vida. Pero cuando haces cada cosa, tienes que estar conectado con cada cosa y no traer otros conceptos ni del pasado ni del futuro a tu vida. Esto es uno de los conceptos fundamentales para poder elevar la frecuencia emocional. Otro de los conceptos fundamentales también que nos elevan de la mejor manera, y quiero decirles que también fue un ejemplo realmente impresionante que me ocurrió a mí, porque yo estaba muy mal y empecé a cambiar en mi óptica, ver las cosas de otra manera, empecé a estudiar estos conceptos y de repente yo tenía una clase por 5 años, todos los miércoles en un edificio en Punta Pacífica con decenas de señoras. Y de repente una de ellas, encargada del grupo, me llama, me dice, mira, Rabino Benayón, queremos comenzar de vuelta contigo, no sé si tú puedes. En ese momento realmente yo no podía. O sea, mi cabeza me decía, tú no puedes enseñar, era por Zoom, ¿no? Pero no puedes, tu cabeza no está para hacerlo. Y algo adentro mío me dijo, hazlo de todas maneras. Y fue impresionante. En el momento, la primera clase, esa hora que yo di la clase primero estaba conectadísimo con lo que tenía que enseñar, con el mensaje que tenía que impartir. Pero no solamente eso. Luego de haber dado la clase, la frecuencia emocional positiva se mantuvo. Es como que al hacer una acción buena, saliendo de mí mismo y pensando en los demás o pensando en impartir un mensaje positivo, no solamente hizo que en esa hora de clase me sintiera bien, sino que también por unas horas más, y lo comenté con mi rabino, lo comenté con mi esposa, es como que la energía de frecuencia emocional alta quedó por un tiempo. Este tipo de acciones es lo que nos eleva en la tabla de las frecuencias emocionales. Salir de nosotros mismos y llegar a los demás. Por eso también se habla de las buenas acciones. Enseñar es un ejemplo, pero cualquier buena acción que te haga salir de tu ego personal y te haga entrar en otra persona y hacerlo sonreír, cambiarle la vida por un instante, ayudarlo en algo, eso va a hacer que eleves tu frecuencia emocional también. Porque obligatoriamente salimos de nosotros mismos y en el momento que estamos interactuando con la otra persona, estamos para la otra persona y eso nos eleva a nosotros de la mejor manera. Otro de los conceptos para elevar la frecuencia emocional y salir del estado de víctima de las circunstancias, aunque no lo crean, aunque sí quizás lo creen, somos lo que comemos. También cada una de las comidas que comemos tienen una frecuencia de megahertz vibracional. No me voy a meter con la gente que come carne, ¿ok? Yo ya dije en el taller anterior que también desde que me pasó todo esto, carne solamente un poquito en Shabbat para cumplir con la mitzvah, pero si analizan, busquen ustedes la información. ¿Cuántos megahertz tiene un pedazo de carne y cuánto tiene una verdura? Y se van a dar cuenta que uno se conecta y uno hace de uno mismo, de su carne y de su sangre, un nivel superior o un nivel inferior. Cuando empecé a comer de esta manera, yo digo que soy vegano en la semana, ¿ok? Así que nadie se preocupe, no soy vegano, nadie me tire tomates o nadie me tire un pedazo de carne, pero en la semana soy vegano y yo personalmente vi una diferencia increíble, ¿ok? Increíble en todo sentido. Uno realmente es lo que come. Y eso también eleva la frecuencia vibracional
personal. No quiero decir de vuelta que estoy en ese nivel alto, seguimos trabajando todos los días para poder lograrlo, pero esto es parte de los conceptos. Una persona quiere, pero esto también lo explica la Torá, lo explica el Hasidut, lo explica la Kabbalah. La comida puede provocar lo que se llama timtuma lev o timtuma moach, que el cerebro y el corazón se transformen en un corazón bruto o un corazón bloqueado o un cerebro bloqueado. Esto lo puede provocar la comida. Y cuando una persona empieza a doblegar su gula, su instinto por la comida, entonces empieza a tener una sensibilidad diferente a nivel espiritual, a nivel vibracional. Igual, todos los que quieran discutir conmigo estos temas, por favor, a las órdenes lo hacemos. Pero siempre quiero compartir que esto es mi experiencia personal con el tema y obviamente, como lo estamos haciendo, siempre buscando los parámetros y las fuentes en la Torá. Ok, otro de los conceptos fundamentales, que ya lo vimos en la tabla. Uno de los conceptos, voy a mostrar la tabla de vuelta para que ustedes lo vean. Arriba hablamos de, a ver, aquí, bueno, acá no está el que estoy buscando ahora, pero lo vi en otra tabla de frecuencias emocionales, que es el agradecimiento. ¿Ustedes lo encuentran aquí, el agradecimiento? No lo encuentro. Bueno, pero lo voy a agregar yo. Y está en otras tablas de frecuencias emocionales, el agradecimiento. Y de esto habla muchísimo la filosofía de Hasidut del movimiento de Breslev. ¿Ok? Esto realmente es algo impactante. Cuando una persona tiene una circunstancia negativa que pone en jaque su vida o su estabilidad emocional o espiritual o cognitiva, y la persona, en lugar de reaccionar, como dijimos, con las frecuencias emocionales bajas de miedo, de culpa, apatía, vergüenza, reacciona con agradecimiento. Y esto es lo que ellos pregonan, ellos dicen que hay que hacer. Que cuando una situación incluso te atormenta, agradece. Obviamente porque sabemos que todo viene de Hashem, y es, como explicamos al principio, un gesed mucho mayor, superior, Gamzu Letová, pero agradece como si estuvieras viendo que aquí hay un regalo evidente, claro, distinguible. Y hay historias, y no solamente en los libros que ellos venden, sino historias de personas cercanas que reaccionando, y esto lo pueden ver en uno de los videos que tengo en YouTube, después si quieren lo subo también al chat del taller, de una historia con Pablo, un amigo de Argentina, de la ciudad de Mendoza, que ante una situación muy, pero muy complicada, y reaccionando con agradecimiento, él y su esposa vieron un milagro muy, pero muy impactante y muy fuerte. La idea de reaccionar con agradecimiento, según la ley de atracción, es que la persona pueda, midá keneged midá, medida por medida, según el despertar personal, atraer y manifestar un despertar espiritual de Hashem, de los cielos, que sea acorde a lo que uno está vivenciando, experimentando. Pero cuando se dice que hay que estar agradecido con todo, que en realidad este es un concepto que no solamente lo trae el hasidismo de Breslev, también en el Tanya, basado en lo que dice el Talmud, que hay que agradecer por lo malo, como se agradece por lo bueno, no quiere decir que hay una misma bendición, pero sí hay una bendición para lo negativo. Es decir, que el concepto de agradecer por lo negativo, porque en realidad no es negativo, sino que es un nivel superior de bondad divina, existe también, y es algo que provoca que de la manera que agradecemos recibimos esa manifestación.
esa respuesta recíproca por parte del Kadosh Baruj Hu. Y esto del agradecimiento no solamente es decirlo de la boca para afuera. Hay que agradecer en la mente y hay que conectar o tratar de conectar el corazón para poder afectar de la manera correcta e impactar en los planos espirituales para manifestar esa reciprocidad y recibirla en una forma de un bien revelado. Porque no es solamente mi hermana, que es, su marido es de Breslev, me decía todo el tiempo al principio, agradece, 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 agradece. Y no podía agradecer, porque agradecía en mi mente como afirmaciones, pero muchas veces las afirmaciones no funcionan. Puedo repetir como un lorito, va a estar todo bien, está todo bien, Hashem está conmigo, pero hay que vincular la mente y despertar el corazón. Alguno me dirá, sí, pero es muy difícil despertar el corazón. A mí, en mi caso, por 4 o 5 meses, el corazón no se me despertaba. Estaba bloqueado, estaba apagado. Pero seguramente porque yo estaba reaccionando con las frecuencias emocionales negativas y no con las positivas. Y no alcanza con agradecer. Agradecer es un buen síntoma, es una buena técnica, pero tiene que haber todo un programa de conexión con estas frecuencias emocionales positivas. Y el agradecimiento provoca milagros. Ellos tienen un libro, no me acuerdo cómo se llama, pero sobre el poder del agradecimiento, donde cuentan historias de 300 personas, donde cada uno con nombre y apellido, a partir del agradecimiento, les cambió ese mazal para bien. Y recuerdo la historia de ese shiur de YouTube, que algunos habrán participado con Pablo de Mendoza, que contó esta historia. A los 2 días, una señora de Panamá me pidió el libro, si yo lo tenía, y le dije que sí. Lo leyó y dijo que tenía una situación muy, muy, muy grave. Estuvo toda la noche diciendo Teilim, toda la noche agradeciendo a Hashem por la situación grave que estaba pasando, y parece que su situación se dio vuelta para bien. Y me llamó muy emocionada. Este concepto de agradecer por lo negativo o aparentemente negativo es lo que nos lleva a un estado de frecuencias emocionales superiores y nos eleva de la mejor manera y nos hace vibrar en esos niveles. Y también, como sabemos nosotros que dice la Mishnah, Mia Ashir Asameach Bejelko. ¿Quién es el verdaderamente rico? El que está contento con su parte. Pero la pregunta es, si está contento con su parte y su parte no es riqueza, porque esa persona es una persona que es rica. Podría haber utilizado otra palabra la Mishnah, podría haber dicho quién es afortunado, pero no quién es rico. Rico es otra cosa. Rico es tener mucho dinero, tener abundancia. Y una persona que está contenta con su suerte no necesariamente es rico. De vuelta, puede ser afortunado, pero no rico. Entonces, ¿qué dice la ley de atracción? La ley de atracción dice que la persona va a manifestar abundancia, incluso riqueza, si cuando no la tiene, él se conecta como si lo tuviera. Es decir, una persona que está todo el tiempo pensando, no tengo, no tengo, no tengo, y quiero, quiero y quiero, y la persona ruega a Hashem que Hashem le mande eso, es muy posible que Hashem no se lo va a mandar. ¿Por qué? Porque la persona está creando un vacío. ¿Qué le está diciendo la persona a Hashem? No lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, y tú, si eres caritativo conmigo, mándamelo.
como decimos, que muchas veces hay que crear en Hashem una voluntad nueva, porque no la tenemos. Ese es el concepto de Yehi Ratzon Milfaneja, que sea tu voluntad. Es decir, en principio ahora, ¿qué estamos manifestando? Que no es la voluntad de Hashem. O Hashem nos está diciendo, no es mi voluntad. ¿Y yo qué estoy haciendo? Estoy diciendo, básicamente, Hashem, esa no es tu voluntad. Pero te estoy rogando que por favor sea tu voluntad. Rogar es un nivel, pero no es el nivel superior. El nivel superior de tefilá es conexión. Y que tengo que estar conectado con lo que estoy pidiendo. Pero no porque me falta, sino porque lo tengo. ¿Por qué lo estoy pidiendo? ¿Lo estoy pidiendo por mi ego? ¿Lo estoy pidiendo para ser famoso? Entonces hay un vacío. Pero si yo sé que esto es una realidad porque tiene que ver con mi misión en mi vida y yo siento que no tengo el vacío, sino que estoy lleno, tengo eso que estoy pidiendo de Hashem. Estoy conectado con la riqueza, con la abundancia, y cada uno con lo que pida, cada uno con lo que esté conectado él. Pero lo tengo en mi mente y en mi corazón. Entonces, de esa manera, Hashem seguro nos lo da. Porque estamos seguros. Así lo dice el rey David en uno de los versículos del capítulo 119. Bet al-Java, Arjavá, voy a ir hacia ti con abundancia, con ensachez, como se dice, pleno, abundante. No te estoy pidiendo abundancia, yo estoy conectado con la abundancia. Y lo siento en mi mente y lo siento en mi corazón y me conecto con eso. Eso es ley de atracción. No estamos pidiendo algo que no tenemos, estamos pidiendo algo que realmente es parte de nosotros. Entonces, mi ashir, asameach bejelko, el que está sameach, el que está contento, es el que está uniendo corazón y mente. Y ahí puede ser realmente rico. Rico tácitamente. Si eso es lo que la persona desea, pero lo desea porque es parte de su misión y adquiere automáticamente esa abundancia. Miren lo que pasa en cada una de las brajot de la Amidá, de la Shmona Esre. Termina cada una de las brajot diciendo en presente que Hashem logra cada una de las cosas que pedimos. Decimos Mehaye Ametim, Rofe Jolim, Goel Israel. Hashem en presente nos redime. Hashem en presente nos cura. Hashem en presente revive a los muertos. Hashem en presente escucha nuestra tefilá. Hashem en presente nos trae salvación. Hashem en presente junta a los dispersos del pueblo de Israel. ¿Por qué lo dice en presente? Porque no es algo futuro. Es una realidad. Es una realidad, pero esa realidad tenemos que vivirla de esa manera. Tenemos que conectar nuestro pensamiento y nuestro corazón para que esa realidad que vivimos desde nuestra perspectiva sea la realidad de Hashem. Pero Hashem nos está dando una pista, nos está dando un acercamiento. Vívelo como tu presente y se va a transformar en tu presente. No lo vivas como un vacío al cual tienes que rogar que ocurra algo que no tienes y que puede ser que tengas o no. Trata de vivir como que lo tienes. Y eso es parte también del agradecimiento. El agradecimiento que es cuando algo ocurre que no es bueno, aparentemente, cuando las circunstancias quieren provocar que yo reaccione como víctima de las circunstancias, entonces no creo un vacío. No creo una falta. Lo que voy a crear es una llenura. Creo en la bendición de Hashem. Creo en el gesed de la bondad de Hashem. Creo que todo esto es para bien. En forma presente, no en forma futura. Bueno, Hashem, de esto saldrá algo positivo. No.
Gam zule tova. También esto es positivo en tiempo presente. No lo veo con los ojos físicos. No los veo con los ojos que están empañados con las gafas del ego. Bueno, hay que despertar los ojos de la mente. El tercer ojo hay que despertar para poder vivir en agradecimiento, para que el presente se llene de eso que estamos manifestando. Entonces, obviamente que otro de los conceptos es pensar positivo. Tratar de lograr, como dijimos antes, que los pensamientos que en 10 segundos piensan algo positivo y los próximos 10 segundos se contradicen y los próximos 10 segundos contradicen a los primeros 20 segundos, tratar de mantener por un tiempo permanente lo máximo posible pensamientos positivos. Otro de los conceptos fundamentales, y me quedan dos solamente, y perdón por pasarme un poquito del tiempo, espero que no estén aburridos. Otro de los conceptos fundamentales es moverse, hacer ejercicio. Nosotros estamos llenos de esas energías que si son negativas, adquirimos y nos adherimos a frecuencias emocionales negativas, hay que moverse. El ejercicio es uno de los conceptos, pero ¿cómo explica el Hasidut, el Tanya, el concepto del ejercicio de una manera maravillosa? Dice el Tanya que cada uno de nosotros está formado por los 4 elementos. Elemento tierra, agua, aire y fuego. De cada uno de estos elementos surgen rasgos de carácter negativos, o sea, frecuencias emocionales bajas. Del fuego, el ego y el enojo. Del elemento aire, cuando hablamos tonterías, hablamos cosas que no tienen sustento. La yonará o cosas que no llevan a ningún propósito, somos chismosos, etcétera, etcétera. Del elemento agua se provienen todos los placeres del cuerpo. Y del elemento tierra proviene la melancolía y la tristeza, la depresión y todo lo negativo que tiene que ver con la depresión. Entonces, vamos a centrarnos en el elemento tierra. ¿Por qué la tierra está relacionada con la depresión? ¿Y por qué cuando el elemento tierra se activa tenemos depresión? Porque justamente la tierra es pesada. La tierra es pesada. Y lo mismo sentimos cuando tenemos melancolía, depresión, tristeza. Queremos tirarnos al sofá, no queremos hacer absolutamente nada. Básicamente sentimos el elemento tierra de una manera muy protagonista y está activo y me afecta de esa manera. Entonces, para mover el elemento tierra que está preponderante, que está protagónico en mi vida y está provocando en consecuencia la depresión, la melancolía, la tristeza, hay que moverse. Porque básicamente lo que estamos haciendo es mover la tierra que está acentuada en mis piernas, está en mi pecho, está en mi cabeza, el elemento tierra está por todo mi cuerpo. Porque estos elementos se ubican en el alma animal. Y el alma animal se encuentra en la sangre. Y la sangre va por todos lados. Hay un insulto en Turquía, entre los judíos turcos. Mi mamá viene de Turquía. Le dicen a una persona que es pesada, que es melancólica, dam kabeh. Dam kabeh. Cuando nos hicimos religiosos, empezamos a estudiar un poquito de hebreo, nos dimos cuenta cuál era la idea de este insulto. Dam kabeh es dam kaved, es sangre pesada. Quizás pasaron las generaciones y le sacaron la dalet y le dicen dam kabeh. Pero es dam kaved, sangre pesada, sangre llena de tierra, con el elemento tierra activo, que provoca pereza, provoca melancolía, provoca depresión. Entonces, para mover esa energía, para mover esa tierra hay que moverse. Por eso, esta es la explicación cabalística del
del ejercicio. Pero también cuando se habla de elevar la frecuencia emocional, vibracional, el ejercicio es uno de los ejercicios más importantes también. Y el último concepto es la respiración. Cuando hicimos el primer taller, hablamos de la respiración y hablamos de la importancia de respirar, porque dijimos que la palabra neshima, respirar o suspiro, se escribe de la misma manera que la palabra neshama, alma, y dijimos que cuando la persona se conecta a frecuencias emocionales bajas, miedo, angustia, vergüenza, apatía, lo que vimos en la tabla, entonces la persona, ¿qué hace según la Kabbalah? Así lo trae el rabino Yitzhak Ginsburg en uno de sus libros, exilia a la neshama dentro del cuerpo. Básicamente eso es lo que estamos haciendo cuando reaccionamos ante una circunstancia de la vida en forma negativa. Estamos exiliando nuestra neshama dentro de nuestro cuerpo. Estamos haciendo más fuerte al cuerpo y más débil o más oculta a nuestra neshama, a la vitalidad de nuestra vida. Como dijimos antes, no somos cuerpos con alma. Somos almas que operamos dentro de un cuerpo. Pero si esa alma la aprisionamos con estas respuestas de frecuencias emocionales negativas, entonces se complica toda nuestra existencia. Todo lo vamos a hacer al 10%. No vamos a poder expresar nuestra mejor versión de nosotros mismos. Entonces, ¿qué hace la neshima? ¿Qué hace el respirar? Que está relacionado directamente con la neshama. Libera a la neshama del exilio del cuerpo. Y como nosotros vimos en el principio del Génesis, cómo Hashem creó al primer hombre. El primer hombre primero era un bloque de tierra. Se llama Adam porque viene de la Adamá, viene de la tierra. Era un bloque de tierra. Y lo mismo nosotros. Nosotros podemos estar en una circunstancia, en una situación, reaccionando negativamente ante circunstancias de la vida y nos transformamos en eso, en un bloque de tierra. Pero ¿qué hizo Hashem? Vaipach be'apav nishmat chaim. Hashem insufló en él, en el bloque de tierra, un alma de vida. ¿Qué hizo Hashem? Sopló. Así dice el versículo. Obviamente es una alegoría, pero quiere enseñarnos algo muy profundo. Que Hashem sopló. Fue profundamente, inspiró profundamente, inhaló profundamente para encontrar ese pedacito de él mismo, que es esa neshama muy profunda en él, muy esencial, y la colocó en ese bloque de tierra. ¿Qué hizo? Transformó ese bloque de tierra que no tenía vitalidad y lo llenó de vida. ¿Cómo? A través de respirar. Y nosotros debemos hacer lo mismo, debemos asemejarnos al Creador. Debemos comenzar a respirar para transformar nuestro bloque de tierra en un espíritu de vida, en vitalidad. Cuando empezamos a operar de esta manera, accedemos entonces a liberar la neshama, a ser más vitales y a conectarnos y accedemos a esas frecuencias emocionales más elevadas. Entonces, espero que hayan anotado todo lo que hablamos hoy. Espero que haya sido un shiur más que profundo, es un shiur muy práctico. Es un shiur que les puede cambiar la vida si ejercitan estos conceptos, si se dan cuenta cada vez que tienen un pensamiento, una emoción o un síntoma o una sensación, qué es lo que quiere el ego y qué es lo que quiere el alma. Si estamos bajando a las frecuencias emocionales negativas o estamos accediendo a las superiores, y saber de que siempre, independientemente de la situación, siempre acceder a las superiores es lo que nos va no solamente a ayudar a solucionar o a trascender o a pasar los desafíos, sino que nos va a dar a nosotros la fuerza para que los desafíos también nos impulsen para mejorar y para crecer. Entonces, les dejo aquí unos minutos
Alguno si quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo tengo en 5 minutos otro shiur, pero si no me escriben, y perdón porque se me fue mucho el tiempo, espero que lo hayan disfrutado. Me escriben cualquier cosa por WhatsApp, los que quieran y tienen alguna pregunta. Aquí hay una pregunta. Ok, ¿el pescado sí lo recomienda? Yo en realidad no recomiendo nada ni tampoco los bloqueo de comer nada. Yo les estoy contando mi experiencia personal con la comida. Yo creo que cada persona es diferente. Y la realidad, Gisela, gracias primero por la pregunta. Cuando empecé primero dejé la carne y el pescado, porque así me lo dijeron los doctores que visité. ¿Por qué? Porque la carne y el pescado, perdón, carne y pollo. La carne y pollo lo dejé primero porque le ponen antibióticos normalmente a estos animales y el antibiótico que le colocan es el antibiótico que me intoxicó a mí. Entonces, eso fue lo que me dijeron doctores en Miami, que deje de comer carne y pollo por un tiempo. Y comía pescado. El pescado lo dejé hace como un mes, ¿ok? Y me siento un poquito mejor incluso, pero de vuelta, creo que cada persona es un mundo, cada persona tiene un metabolismo y una experiencia totalmente diferente, y hay que analizar el tema, quizás, o sea, si quieres hacerme preguntas personales, lo podemos hablar, pero creo que cada caso es muy particular y en general quiero decirles que el Hasidut y la Kabbalah, en principio, dicen que es importante comer pollo y pescado y carne, porque la persona refina el mundo. Esto es todo un shur aparte, ¿ok? Pero hay personas también, cabalistas o personas, rabinos que han llegado al mundo que no comían. Eso creo que depende de cada persona y lo que va sintiendo y lo que le hace bien y lo que le hace mal para servir a Hashem de la mejor manera. ¿Ok? Ok. Gracias por los saludos. ¿Puedo enumerar los 10 conceptos en el chat? Sí, con muchísimo gusto. Los voy a poner en el chat. Perfecto. Ok. Mi esposa pregunta qué es el enlightenment en la Torah. Bueno, muy buena pregunta. Por eso dije que yo por ahí no me meto, porque no creo que, o sea, sí puede una persona llegar a ese nivel. Sí puede llegar. Pero para eso recomiendo el Tania, para poder entender el verdadero concepto de lo que es un Beinoní. Yo creo que es ese nivel de enlightenment que uno puede llegar a tener. Pero también lo vemos, si quieren, en forma personal y en forma particular. Pero yo, como lo dije, yo prefiero no hablar de enlightenment, sino hablar de los anteriores, porque veo que pueden ser... Y aparte nadie quiere llegar a ser un iluminado. Si uno está trabajando para ser un iluminado, entonces creo que está trabajando y operando a partir del ego y no a partir de una verdadera espiritualidad. Quizás el ser un iluminado es una consecuencia de trabajar todos los conceptos anteriores. Entonces tenemos mucho para hacer, mucho para trabajar, y Bezrat Hashem que podamos lograr los aspectos anteriores. Bueno, los dejo hasta el próximo domingo, Bezrat Hashem. Un abrazo para todos y gracias por acompañarme en estos talleres. Saludos.